Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, agradecemos su sintonía en las frecuencias de Radio Educación a través de Internet, en Facebook, el canal de YouTube y por supuesto quienes lo hacen a través del podcast. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Les saluda Edith Rojas en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, querida Edith? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, querido auditorio? Pues hoy vamos a hablar de un tema que hay que volver a subrayar porque no ha sido suficiente, ya tendremos la explicación de por qué, lo que se ha hecho hasta ahora. Y eso, bueno, pues hay que poner el dedo en el renglón. Y esto, ¿sabes qué? Me lleva a las elecciones. Salgan a votar. El domingo 6 de junio, salgan a votar. Y ustedes, a partir de lo que platiquemos en este programa sobre la salud de las mujeres, analicen el discurso de sus candidatas y candidatos, porque aunque sean mujeres, a lo mejor no lo traen en su programa. Y a lo mejor algún hombre que trae una perspectiva de género un poquito más avanzada de cualquiera de los demás candidatos, sí lo trae. Así que hoy vamos a hablar del 28 de mayo, que se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. ¿Cierto, Edith? Así es, Juan Carlos, justamente el día de mañana vamos a conmemorar este día y para eso nos dimos a la tarea de invitar a una gran compañera, a una gran profesional en el tema, que yo creo que el auditorio de Radio Educación ya escuchando su nombre van a identificar quién es, porque bastante tiempo estuvo trabajando, colaborando con nosotros ahí en la estación. Ella es la doctora Guillermina Mejía Soto, médica pediatra especialista en adolescentes, socia titular de la Academia de Pediatría, directora de la Clínica Adolescentes Sociedad Civil, consultora internacional en servicios médicos amigables y por supuesto autora de 4 libros. Bienvenida, Guillermina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Pues sí, sin duda alguna yo me siento de casa porque pues son muchos años, nuestra maravillosa productora y guía, Graciela, y bueno, a todos ustedes que lo siento como con esta fraternidad y al público de Radio Educación, que es un público tan especial con el que también el aprendizaje y el crecimiento, no nada más es de nosotros los especialistas, sino también del público hacia nosotros. Así que también aprovecho para hacer ese agradecimiento de todo el tiempo en Radio Educación. Querida Guille, qué gusto que estés aquí con nosotras y nosotros aquí en Sexprovoz. Fuimos mucho tiempo compañeros de radio y ahora tú nos haces favor de aceptar la invitación como especialista en un tema que, dinos en 1 o 2 minutos, ¿por qué es importante poner un día para recordar que hay que hacer acciones de salud para la mujer, para las mexicanas? Sí, fíjate, bueno, esta es una iniciativa en la que los colectivos de mujeres resaltan, sobre todo obviamente las mujeres latinoamericanas, resaltan esta falta de servicios, sobre todo integrales, y yo le voy a agregar esta palabra de los servicios integrales. Para este programa me di a la tarea un poco de revisar cuáles son las causas de mortalidad en las mujeres, por ejemplo, en México, y cuáles son las causas de morbilidad, es decir, de qué nos enfermamos las mujeres en este país. Y yo creo que de ahí es donde surge básicamente la idea de hacer una revisión en cuanto a la atención integral, porque desde que yo estudié medicina prácticamente lo único que sucede es que los motivos tanto de mortalidad como morbilidad pues simplemente año con año a lo mejor cambian un escaño para arriba, para abajo, pero siguen siendo los mismos. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo como sociedad médica, como políticas públicas que de alguna manera no logramos avanzar en esta parte de las causas tanto de morbi como mortalidad? ¿Por qué organizar estas acciones a favor de la salud de la mujer? Porque otra vez nos regresamos inevitablemente al embarazo, parto, puerperio, aborto. En lugar de visualizar que las mujeres en este país, como primera causa de mortalidad, es el infarto agudo del miocardio. Infarto agudo del miocardio.
Cuando en cuestión de salud pública se piensa en salud de las mujeres, se piensa en salud sexual o salud reproductiva. Pero nos estás hablando de algo que no tiene nada que ver con eso y que pues es el corazón, ¿cierto, Edith? Así es, Juan Carlos. De esto vamos a estar platicando estos 50 minutos con la doctora Guillermina, porque mañana vamos a conmemorar este día con el objetivo de denunciar y hacer frente a estas diversas enfermedades y padecimientos que sufrimos las mujeres. Recuerden que seguimos trabajando desde nuestra casa. Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que El Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres tuvo su origen en el año 1987? El hecho ocurrió en una reunión de integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, realizada al terminar el 5º Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, llevado a cabo en Costa Rica. En este importante encuentro se trataron temas como las distintas enfermedades y problemáticas que afectan a la población femenina. Una de ellas, la mortalidad materna. Ahí se propuso instaurar un día de acción global a favor de la salud de las mujeres, y en 1988 se conmemoró el primer 28 de mayo con el lanzamiento de la campaña para la prevención de la morbilidad y mortalidad materna. En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos inició un proceso de evaluación de esta campaña para ampliar su enfoque temático a nuevas problemáticas que afectan negativamente la salud de las mujeres. Desde entonces, cada 28 de mayo se hace un llamado a la acción, priorizando temas como la calidad de la atención, los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y el grave impacto del aborto inseguro. Del artículo 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, en el sitio web www.mujeresparalasalud.org. Ustedes acaban de escuchar un poquito del contexto histórico sobre el origen del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, pero para que conozcamos más sobre el tema, vamos a retomar esta conversación con la doctora Guillermina Mejía. Ahorita que escuchábamos la cápsula, a mí me llama la atención que inclusive las mismas mujeres, porque bueno, sabemos que esta es una iniciativa de estos colectivos de las mujeres, seguimos haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva. Seguimos haciendo énfasis en el parto, en los métodos anticonceptivos, en el aborto legal y demás, cuando en realidad invisibilizamos la salud integral de las mujeres, que esa es una parte en la que a mí me gustaría abundar, porque yo les comentaba que como causas de mortalidad, o más bien vámonos a la morbilidad, ¿no? De qué se enferman las mujeres o de qué se mueren las mujeres en nuestro país. ¿Y de qué se mueren? Bueno, pues siguen siendo las enfermedades cardíacas el número 1. El número 2 es todas las complicaciones que tienen que ver con la diabetes. Bueno, ahora tenemos este índice del INEGI en el que el COVID ha ocupado un lugar dentro de las causas tanto de morbilidad como mortalidad, pero que si sacamos en este rubro que ha ocupado el año pasado el tercer lugar para las mujeres y el segundo para los varones, bueno, siguen siendo estas mismas causas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades hepáticas, en el caso particular de las mujeres, como quinta causa de mortalidad, los accidentes vasculares cerebrales. Tantito antecedentes para que pongamos en contexto estas enfermedades y lo que decía la cápsula sobre lo que quiere hacer énfasis el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, también de atención a su salud. Un poquito antes, ¿cómo ha sido en general el acceso de las mujeres a los servicios de salud, en el pasado sobre todo, para saber por qué era necesario el día? Bueno, si te refieres, lo que pasa es que vuelvo a hacer el énfasis, o sea, en cuanto, lo que les acabo de mencionar es la mortalidad. Y si hablamos de la morbilidad, ¿desde qué se enferman las mujeres? Bueno, la ocupación hospitalaria
hoy por hoy en hospitales de segundo y tercer nivel, es decir, de especialización y alta especialización, pues siguen siendo alusivos al embarazo, parto, puerperio. Hay estadísticas que nos hablan de hasta el 75% de complicaciones en las mujeres embarazadas a lo largo de los 9 meses y a nivel nacional y global hablamos de un 15%, porque en estas últimas series, bueno, pues ponen, por ejemplo, que el edema, la inflamación de las piernas en las mujeres la tomaban como ya un dato de complicación materna, cuando, bueno, en realidad solamente que la mujer tuviera preeclampsia y demás. Entonces, a lo que yo voy es, y esta es la parte en la que yo quiero hacer énfasis. Si lo ponemos en términos de morbilidad, pues la salud sexual y reproductiva y todo lo que implica el embarazo, parto, puerperio, pues son parte de esta falta de visión, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se organiza todo este colectivo? Bueno, por esta sensación de que si la mujer llega para lo mejor con hipertensión durante el embarazo, termina el embarazo y aparentemente pues ahí termina todo. Y una buena parte de estas mujeres continúan con hipertensión. ¿Por qué se enferman de lo que se enferman las mujeres? ¿Qué hay en sus hábitos de la vida cotidiana que las lleva a, en primer lugar, que se enfermen, como nos dices, del corazón? O sea, estar embarazada no es una enfermedad, es una condición que están enfocando la salud de las mujeres, como bien nos dices, solo a esa etapa. Y las otras etapas, pregunto yo, se descuidan, no hay tanta atención, las mujeres no lo saben. ¿Y qué pasa en la vida cotidiana de las mujeres que están llegando a esas enfermedades? Mira, yo lo que te digo es, en este caso, y lo vuelvo a retomar, 5º lugar de mortalidad en este país, accidentes vasculares cerebrales. Pero si nos vamos a hipertensión, resulta que la hipertensión es bastante más frecuente en los varones, por lo menos estadísticamente, y la hipercolesterolemia es más frecuente en las mujeres. ¿Qué significa? Que los hábitos alimentarios, y también hay cifras que hablan de la hipertensión, casi está al parejo entre hombres y mujeres. ¿Qué sucede cuando llega un varón a un servicio de urgencias y tiene hipertensión? Bueno, pues le hacen un panel de colesterol y demás, toda una anamnesis del padecimiento. Cuando una mujer llega infartada a un servicio de urgencias, lo último que piensa el urgenciólogo es que la mujer se está infartando. O sea, la mujer puede tener un dolor precordial, es decir, un dolor en el pecho, puede tener una sensación de falta de aire, pero primero, en un servicio de urgencias, por la frecuencia que teníamos en el pasado de infartos agudos del miocardio en la mujer, porque aparentemente tiene una protección hormonal con los estrógenos, pues lo último que se pensaba era en un infarto. Entonces, en ese sentido, la mujer tiende a morirse más fácilmente por un infarto agudo del miocardio que en el caso de los varones. Por un mal diagnóstico, por la creencia de que sus hormonas la protegen del corazón. Exacto. Y eso mismo sucede con la hipercolesterolemia y sucede con la hipertensión arterial. Es decir, como aparentemente en el pasado el hombre estaba más sujeto a la parte del estrés, llamémosle estrés laboral o lo que tú quieras, bueno, entonces es como tomar acciones preventivas para ese accidente vascular cerebral. Sin embargo, en la mujer no, porque pues, está en su casa, cuida a los niños, aparentemente no pasa nada y obviamente ya también en años recientes tenemos la posibilidad de este sobrepeso u obesidad como causa número 1 de morbilidad en nuestro país. Entonces, los grandes demonios de la salud en nuestro país pues tienen que ver con la diabetes, con el sobrepeso, y de ahí viene toda esta madeja de la hipertensión, de los sangrados cerebrales. Estas tasas de morbilidad de lo que se enferman las mujeres ha cambiado. Tú ves la generación de nuestras mamás, nuestras abuelas, las hijas, las nietas. ¿Ha habido un cambio en estos temas de salud de las mujeres? Pues mira, yo me di a la tarea de revisar por grupos de edad las causas de enfermedad oficiales, ¿no? Las del INEGI. Bueno, yo te decía, iniciábamos esta transmisión comentando. Prácticamente siguen siendo las mismas. Infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, diabetes, que bueno, pues sigue siendo desde hace 20 años o más una patología presente. Entonces, de alguna manera, no es que hayan cambiado
la morbilidad ni la patología. Es que de alguna manera los hábitos, como bien tú decías, simplemente hay que ir a hacer un Papá Nicolau cada año. Y hasta hace no muchos años, el cáncer cervicuterino pues era la segunda causa de muerte. Y cuando yo atiendo, por ejemplo, a las adolescentes, una vez iniciada la vida sexual, no van a hacerse los Papá Nicolaos, ¿no? Y esperan a que haya signos y síntomas. Hoy por hoy sabemos que hay muchísimas infecciones vulvovaginales que no dan síntomas, el virus del papiloma humano, precursor del cáncer cervicuterino, y no van hasta que tienen un sangrado. Entonces, ahí nos habla justamente, por un lado, que es lo que los colectivos apuntan, me parece de manera perfecta, es la educación. Necesitamos, no es hasta que me siento mal, no es hasta que tengo un sangrado, no es hasta que aparece una masa en la mama, no es hasta que tengo unas cefaleas, dolores de cabeza impresionantes para poder acudir con el neurólogo. Entonces, atender la salud preventiva creo que es parte de estas acciones de salud integral para las mujeres. Oye, Guille, ¿y tú nos puedes dar algunas recomendaciones para atender la salud de las mujeres? ¿Qué te parece si te lo vamos dejando para el final, que nos diga qué hacer? Porque yo todavía tengo preguntas del pasado. ¿Por qué cambió? Dices, hace 20 años la diabetes no era un tema en la salud de las mujeres y más o menos de hace 20 años para acá se ha venido desarrollando. ¿Por qué? ¿Qué cambió en el hábito de las mujeres que ahora presentan más diabetes? Bueno, hoy tenemos obesidad, ¿no? El cambio de la alimentación. El cambio de la alimentación. ¿Se está comiendo más azúcar? Se está comiendo más azúcar, se está haciendo menos ejercicio, se está volviendo una vida más sedentaria. Hoy sabemos que la incorporación de la mujer a la vida laboral, pues también ya no permite esta nutrición o este balance o hacer ejercicio, sino son horas frente a lo mejor una computadora, el famoso ahora home office y todo eso, que de alguna manera sí impacta sigue siendo real esto de come frutas y verduras, haz ejercicio media hora, vete caminando a tu trabajo. Esto es fundamental y tú date cuenta que en lugar de mejorar en esta parte de los hábitos, pues hemos tenido al contrario, es como este retroceso en la salud. Y esto, las mujeres, por ejemplo, ¿tú crees que en la educación preventiva de la que hablabas, tienen conciencia de que esto les está pasando? Por ejemplo, ¿hay mamás con hijas y nietas más gordas cada vez? ¿Esto es lo que está pasando? Fíjate que lo que está pasando también, y obviamente aquí hablo de mi área, que es el área de los adolescentes, hoy tenemos gran número de trastornos alimentarios. Y entonces, si yo mamá soy gordita, y ya sabes, ¿no? No, hija, no vas a encontrar el galán perfecto, qué barbaridad, entonces tienes que estar flaquita para que seas socialmente aceptada. Entonces, todo lo que yo no hice o lo que no hago como adulta, como mamá, cuidarme, quiero que mis hijas o mis hijos lo hagan. Y en este contexto tenemos un gran problema, porque entonces ahora tenemos anorexia, bulimia, vigorexia, ortorexia, todos estos padecimientos que tienen que ver con la aceptación social. Dijiste bulimia, anorexia. Más o menos sabemos lo que es. Bulimia sería cuando vuelve en el estómago de comer, después de comer. ¿Estoy en lo correcto? No necesariamente, porque ahí estás. O sea, tendríamos que entrar en todo un tema, pero para fines prácticos sí. Aquella que come y lo que hace es con algún mecanismo compensatorio, que puede ser vomitar, tomar diurético, tomar laxantes, tomar muchos líquidos, hace que no baje de peso, pero que evidentemente no se está nutriendo adecuadamente. Anorexia, ¿quiere decir falta de hambre? Pues no es de hambre, es que no comen. O sea, simple y llanamente no comen. Entonces, es una bajada de peso que en los últimos 3 meses aproximadamente la baja de peso repercute inclusive en los sistemas hormonales, y para hacer el diagnóstico la chica deja de menstruar, está bajando a una velocidad mayor, y cuando la tenemos en índice masa corporal por debajo de los 20, pues ya ahí hacemos los diagnósticos. Aquí no tiene que ver el peso, sino el índice de masa corporal. Y nos mencionaste otras que, ¿qué te parece si nos las describes, así aunque sea rápido, volviendo de un corte? Porque creo que este sesgo que el sector salud ha dado a la salud de las mujeres para enfocarse solo a la reproducción y la salud sexual, tenemos que irlo rompiendo. Por ejemplo, tú, especialista en salud adolescente, diciéndonos, informándonos de qué se están enfermando las mujeres adolescentes. Entonces, ¿te parece si vamos a un corte y volvemos? Bueno, con gusto.
Escuchemos el contacto de redes sociales. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Así es como pueden ponerse en contacto con nosotros. Ahora es momento de leer los mensajes de quienes nos escribieron en la emisión pasada. Recordemos que platicamos con la maestra Claudia Alonso Pesado sobre el matrimonio infantil y en Facebook nos escribe Ángeles Tamaris, excelente invitada y excelente tema. Aldo Limón, saludos desde Puebla. Muchas gracias, Aldo. También te mandamos saludos hasta Puebla. Hermanito Aldo Limón, te mando un abrazo hasta la Universidad de Puebla. Antonieta Rodríguez, saludos desde Hidalgo. También en la Sierra Hidalguense existen matrimonios infantiles y obligados. Muchas gracias, Antonieta, por tu comentario. Y bueno, yo les adelanto que próximamente vamos a retomar este tema del matrimonio infantil, sobre todo lo que está pasando en la Sierra de Guerrero. Sí, en la sierra de muchos estados, como nos comenta nuestra radio escucha en Hidalgo, se sigue presentando esto y como dices, Edith, hay que profundizarlo porque esto no podemos seguir permitiéndolo. Les recordamos que estamos platicando con la doctora Guillermina Mejía Soto sobre el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y antes de que escucháramos el contacto de redes sociales, ella nos estaba platicando de las enfermedades que aquejan a las mujeres mexicanas, mujeres adultas y también las adolescentes. Y nos ibas a seguir platicando, Guille, sobre la anorexia, la bulimia y demás enfermedades que mencionaste. ¿Puedes explicarnos esas enfermedades que las adolescentes están padeciendo? Y claro, y no solo eso, sino ahora sí que poner el dedo en el renglón de que desde mi mirada son enfermedades que tienen que ver con el género. Es decir, cómo mirarme a mí misma teniendo que estar delgada para poder ser aceptada socialmente o por una pareja. Entonces, por eso es que vale la pena como incidir en este tipo. Y bueno, evidentemente hoy estamos hablando de la salud integral de las mujeres, pero de alguna manera esto también atañe a los varones, ¿no? En esto que decíamos, otro trastorno, pues la vigorexia, es estar totalmente marcado, musculoso, que no es prioridad o privativo de los varones, pero que se nota mucho más en ellos. Entonces, sí, la famosa potomanía, que es estar ingiriendo grandes cantidades de líquido con la intención de no tener hambre. Entonces, no es realmente el que uno no tenga hambre, sino es realmente cuál es la mirada que yo tengo hacia afuera. Yo les digo que si fuéramos peces abismales, pues traeríamos todo el tiempo el foquito allá afuera para ver cómo me miran todos los demás. Y ahí es donde están muchos de los padecimientos que hoy tienen las chicas, ¿no? Entonces, permíteme retomar esta parte que dices, que mencionas, que es totalmente enfermedades de género, porque la expectativa social hacia las mujeres no es que sea inteligente, no es que sea capaz, sino que sea bonita. Y si es bonita, ya después vemos si es inteligente o si es capaz. Entonces, en la cultura machista patriarcal, la exigencia del cuerpo perfecto a la mujer para poder ser considerada en otras dimensiones de su persona, es tan impresionante que mira a qué enfermedades lleva, que además son enfermedades, supongo, nuevas. Pues mira, no tan nuevas, porque ya María Antonieta en el siglo, tú eres el historiador aquí, pero creo que el siglo XVII ya tenía su anorexia. Pero vamos a retomar un poquito esto. Tú como sexólogo lo sabes, Juan Carlos, es el uso, por ejemplo, de tan sencillo como el método anticonceptivo, utilizar el condón, también tiene que ver con una cuestión de autoestima. Una cuestión de negociación, una cuestión de que yo no quiero usarlo, pero entonces tú usas un método hormonal. Y entonces cuando viene la interrupción legal del embarazo, es como tomar una carga directa sobre la mujer para decir, pues ahora sí que tú eres la dueña del cuerpo, tú tomas la decisión. Entonces yo digo, bueno, ¿en dónde estamos parados como sociedad que de alguna manera sigue habiendo sobre ese peso? Aunque el cuerpo sea el femenino, finalmente es una responsabilidad compartida. Y aquí es donde tenemos también lo que todos estos colectivos hablan, ¿no? El derecho a tener una interrupción legal del embarazo. Ojo, porque aquí tenemos que ser incluyentes con la pareja. Si la pareja es una pareja que
tomó decisión de usar un método, les falló, hoy tienen un embarazo. Vale la pena recordarles a todos los radioescuchas que no hay ningún método 100% efectivo, excepto la abstinencia y, como dice Rafael Esquiabón, y con condón, ¿no? Porque si no, pues también... Los nopalitos. Entonces, de alguna manera, creo que abrir este tipo de temas es abrir a una gama no solamente de padecimientos, sino es la salud preventiva en género, y finalmente que la mujer pueda apropiarse en su estima de su cuerpo, de su salud, hacerse responsable de la higiene sexual en cuanto se inician las relaciones sexuales. Creo que todo esto son los temas que hay que abrir. ¿Hay diferencia entre las enfermedades de las mujeres por clase social o por si es urbana y si es rural? Ya nos dices que por edad tú estás ubicando que en la adolescencia está sucediendo una ola de enfermedades que, si ya son ancestrales, pues están dando como una pandemia de salud mental o de enfermedad mental en las mujeres adolescentes. Y me preguntaba yo, ¿sucederá también en el campo? ¿Sucederá también con las que son trabajadoras y no estudiantes? Es decir, diferencias por clase social. ¿Qué has encontrado, Guille? ¿Qué nos dices? Mira, yo sin duda, yo creo que la educación, más que el asunto de si perteneces a una clase socioeconómicamente más precaria, porque también tenemos las adolescentes que apenas están terminando la secundaria y que se van un año a qué sé yo, de acuerdo a los recursos económicos. Entonces, no, eso tiene que ver con educación. Y tenemos magníficos ejemplos de gente que vive en condiciones muy precarias, pero que aún así hacen la secundaria y hacen la preparatoria y hacen una carrera corta. Entonces, yo creo que aquí lo más importante sigue siendo la educación. Es de qué manera podemos ayudar en la salud preventiva. Si hablábamos ahorita de las infecciones vulvovaginales, si a mí nadie me ha dicho que aunque yo no tenga síntomas, puedo tener una infección vaginal y que una vez que he iniciado una vida sexual, unas relaciones coitales, tengo que asistir cada año a hacerme un Papá Nicolau, bueno, pues no hay cómo adivinarlo. Los famosos libros de texto que nos ha tocado vivirlo a ti y a mí, 5º y 6º de primaria, que cuando se enseña la parte de los genitales femeninos, masculinos, es como desde la teoría. Cuando tú pones a dibujar... Algunos maestros lo engrapan, se lo brincan el tema o arrancan las cosas. Exacto. Y lo otro es hacerlo de tal forma que cuando yo muestro a los chicos un útero, unas trompas de falopio, pues están en el papel, pero en el cuerpo no logran identificarlas. Y cuando hacemos los talleres, es increíble que también mujeres adultas que no están en contacto con este tipo de educación, bueno, pues siguen pensando en que si tienen una relación sexual durante la menstruación, no se van a embarazar. Y obviamente esto es información. Entonces, hablando en estos términos, que no solamente son las enfermedades nuevas, no solamente es el género, es cómo nos educamos hombres y mujeres para incidir las mujeres en la salud sexual de los varones y los varones en el de las mujeres, porque de alguna manera seguimos sacando de contexto embarazo, parto, puerperio, aborto, le toca a las mujeres. Y no es cierto, nos toca a todos, ¿no? Nos toca a todos. Solita. Guille, y las diferencias de la salud de las mujeres por su orientación sexual, en este caso las lesbianas y las mujeres heterosexuales, ¿hay algunas enfermedades que se diferencian o es lo mismo? No, es lo mismo, porque hoy tenemos parejas de chicas lesbianas que congelaron sus óvulos, que fueron al banco de esperma y que tienen un embarazo perfectamente normal y que pueden tener la patología totalmente la misma en cuanto a la parte de la salud reproductiva. En cuanto a todas las demás enfermedades de la parte integral, también, o sea, el trastorno alimentario. O sea, aquí no tiene que ver la identidad sexual para poder decir si hay más patología o menos patología. Y entonces, querida doctora Guillermina Mejía, ¿cuál es el objetivo del 28 de mayo nombrarlo Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres? Fíjate, yo me puse a revisar un poco todos ¿cómo le llaman? Los objetivos finalmente de estos colectivos. Y a mí me pareció perfecto el que los objetivos sean la educación, la información, la promoción de la salud,
El que si yo como mujer tengo un dolor precordial, es decir, en el pecho me falta el aire, pues de verdad, aunque vaya al centro de salud, le diga, a ver, por favor, háganme un electro porque a lo mejor me estoy infartando. Pero si yo no creo que me pueda infartar a los 35, 40 años, pues si al doctor no se le ocurre, pues mucho menos se me va a ocurrir a mí, ¿no? El utilizar y el ser consciente de que una vez que uno se hace cargo de sí mismo en cuanto a su salud, bueno, pues hacer su mastografía después de los 40 años, una vez cada año, cada 2 años. Entonces está dirigido también hacia las mujeres, no solo al sector salud, para que las mujeres sean mejor atendidas, sino que el día también está dirigido para la conciencia de la salud para las propias mujeres. Por supuesto. Y además sensibilizar al cuerpo médico, porque esto es la otra, ¿no? Una cosa es que yo como mujer esté informada y luego llego y en mis servicios de salud, que les pasa mucho a los adolescentes que van a solicitar algún método anticonceptivo, y aparte, pues, a lo mejor la moral o la ética de la trabajadora social, del médico, creen pues, que están muy chiquitos a los 15 para darles un hormonal, y entonces tenemos un embarazo de alto riesgo a los 15 y medio. Entonces, no solamente toca esta salud integral a los colectivos de mujeres, nos toca a todos, al personal médico, a la parte masculina, los varones, porque vivimos en una sociedad, no estamos ajenos a ella. Pero sí es como volver a poner el punto en las IES, es decir, la salud integral de las mujeres es algo que tenemos que visibilizar, como en esta pandemia, que yo creo que a la hora que hagamos el análisis de la morbilidad y la mortalidad, la violencia y la muerte por violencia va a ser uno de los parámetros que nos va a estremecer como nos ha estremecido durante todo el 2020. Entonces, son cosas que no veíamos porque estaban debajo, porque nadie hablaba de ellas. Entonces, creo que parte de estos grupos y de estos colectivos y de conmemorar este día es justamente visibilizar dónde están las carencias para poder transitar y para poder realmente darles cabida en dónde necesitamos información, pero no solamente las mujeres, sino en la sociedad en general como tal. Doctora Guille, ¿existe una campaña o un programa o acompañamiento de la salud integral para las mujeres y las niñas? Esto que nos estás platicando. Bueno, miren, a mí me tocó trabajar desde el principio del 2000. De lo malo es que aquí calculan la edad, pero sí, de alguna manera, en la Secretaría de Salud se organizaron los famosos servicios médicos amigables para jóvenes, en donde se instalaban estos módulos en Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en todas las instituciones públicas, en donde los chicos y chicas pueden ir de manera privada, confidencial, a tener esta atención íntegra, no solamente en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, bueno, pues como bien sabemos, a veces los presupuestos para grupos específicos, como los grupos vulnerables de los adolescentes, pues algunos de estos módulos han ido desapareciendo, pues porque no hay suficiente sustento, porque la gente que atiende a los adolescentes es diferente al gineco de las mujeres adultas, a la trabajadora social del grupo médico, porque los adolescentes ya los conocemos, ¿no? Hombres y mujeres, son rebeldes y demás. Entonces, teníamos antes gente especializada en la atención. Hoy, por razones obvias y por cuestiones también de presupuestos gubernamentales y demás, pues muchos de ellos han desaparecido porque no hay cómo poder sostenerlos. Antes de continuar platicando con la doctora Guille, escuchemos esta segunda cápsula. La salud integral es un derecho que toda mujer debe tener. Sin embargo, esto no ocurre para millones de mujeres, en especial las que se encuentran en situación vulnerable como las niñas y adolescentes, inmigrantes o desplazadas, las que tienen capacidades diferentes o aquellas que habitan en zonas rurales. El mundo sigue teniendo una deuda pendiente con las mujeres y las niñas. A pesar de que la mortalidad materna y la mortalidad infantil se han reducido a nivel global, un número importante de mujeres y niños en todo el mundo siguen muriendo por causas prevenibles. Las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud
arrojan que cada día mueren alrededor de 800 mujeres en el mundo por causas relacionadas con el embarazo o el parto. Aunque en México se han generado estrategias de política pública y programas para disminuir de manera significativa la mortalidad materna e infantil, el país continúa enfrentando enormes retos y rezagos para garantizar que todas las mujeres y todas las niñas tengan acceso efectivo y eficaz a los servicios públicos de salud. Actualmente, existen en el país servicios enfocados en dar atención a madres, niñas y adolescentes. En el ámbito público, se encuentra el Hospital Materno Infantil, el cual otorga atención ginecológica y obstétrica a madres e hijos sin seguridad social. Por su parte, el Hospital de la Mujer es una unidad especializada que pertenece al sector salud público federal y brinda servicios a bajo costo a todas aquellas mujeres que desean, desde tener una consulta con un médico ginecólogo, pasando por las que están planeando embarazarse o ya lo están, hasta casos de cáncer de mama, ovario o cérvico-uterino. En el ámbito privado, existen clínicas que dan atención médica y hasta psicológica a adolescentes, tales como la clínica Adolescentes SC. Del texto Salud Infantil en México, de la organización Save the Children. Justamente lo que veníamos platicando antes de escuchar esta cápsula con la doctora Guillermina Mejía Soto sobre los servicios de salud para las mujeres, niñas y adolescentes, nos dice que hasta el momento pues han desaparecido algunos módulos de atención. Aquí en la cápsula ustedes pudieron escuchar que pueden asistir al Hospital Materno Infantil, que es del sector salud público, o del sector salud privado, la clínica de adolescentes SC. Pues sí, y vamos a ver ahora lo que tú decías, Edith, hace rato. ¿Qué hacer para que esta salud de las mujeres verdaderamente sea un derecho ejercido por todas? Y en este caso especialmente por las adolescentes, porque hay todo un movimiento que quiere negarles el derecho a las menores de edad a su salud integral, y todo lo que tiene que ver con el PIN parental y todo con lo que tiene que ver con que los padres son dueños de sus hijos, ¿no? Como si el Estado no tuviera responsabilidad de darles educación para la salud a las mujeres. ¿Qué piensa de esto, doctor? Claro, yo creo que tendríamos que incidir como en diferentes canales. Por un lado, es esta capacitación en la parte de la asistencia a las mujeres a los servicios de salud, a los prestadores de salud, ¿no? Y aquí sí involucraría trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, porque son los de primer contacto. Y de alguna manera, cuando por ejemplo llega un adolescente a solicitar algún método anticonceptivo, pues llega con la trabajadora social. Si no está sensibilizada para dar esta atención, pues lo que surgen son los principios morales, éticos o el desconocimiento de lo que los adolescentes tienen como un derecho sexual y reproductivo. La ignorancia de muchos médicos o médicas que creen que no tienen esos derechos. Bueno, y además que México como país ha firmado todos estos tratados de la niñez, de la adolescencia, de la salud, en cuanto a proveer métodos anticonceptivos a adolescentes aún siendo menores de edad. Entonces todavía hay la creencia de que estuvieran incurriendo en alguna falta, lo cual sabemos que no es cierto porque legalmente el médico está amparado siempre y cuando sea como una demanda que tiene el adolescente. Y obviamente es el consentimiento informado, es decir, dar todas las implicaciones de los pros y contras, y no solamente es proveer un método anticonceptivo sin hablar o explicarle al adolescente bien cómo se usa, qué pros, qué contras tiene, porque ninguna de estas cosas son ajenas, es simplemente que el adolescente tiene que conocerlo, o el adulto o la adulta. ¿Conocimiento informado, así se le dice? Sí, consentimiento informado.
O sea, cuando los médicos administramos algún método anticonceptivo o vamos a aplicar, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, necesitamos decir, a ver, se coloca de esta manera, estos son los pros, estos son los contras, probablemente tengas estos efectos secundarios, esto es lo esperado. Eso se llama consentimiento informado. Es decir, la persona ya le di la información y consciente a que se le aplique un método, se le dé cierta inclusive esto también es para, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos y qué sé yo. Cuando hay, por ejemplo, interrupción legal del embarazo, también es importante que firme un consentimiento informado. Estas son leyes que están establecidas por la Secretaría de Salud en los estados, por ejemplo, donde está autorizada la interrupción legal del embarazo. Entonces, por un lado hablaba yo de toda la parte de capacitación, educación, en este ámbito particular de la salud integral de las mujeres en el área médica. En el otro, obviamente, es en las adultas, las mujeres adultas, en las que a mayor conocimiento y como empoderarse y apoderarse de su cuerpo, de su salud sexual, de cuáles son los pros, los contras. Adueñarse, si no, podríamos también decir, ¿no? Quien nos escuche nunca haya oído de la palabra empoderarse, ¿qué es eso? Adueñarse de su cuerpo. Usted, señora, es la que decide sobre su salud, no su marido. No, y además, ojo, si hablamos, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, ¿cuál sería el ABC? Pues el ABC es, primero, llevar un calendario de sus ciclos menstruales. Segundo lugar, si tiene una vida sexual activa y no quiere embarazarse, acercarse a los métodos anticonceptivos. Hacer su autoexamen mamario, sean niñas, adolescentes y adultas, en cuanto a una revisión mensual de la mama, por ejemplo. Si tienen ya una vida sexual activa, hacerse cada año su Papá Nicolau. Si se detectó virus de papiloma, hacerse cada 6 meses una colposcopía mientras o desaparece o hay una intervención en cuanto a este padecimiento. Si no tiene una vacuna de virus de papiloma, pues aplicarse la vacuna. Entonces, sí hay muchas maneras de cómo atender la salud en las mujeres adolescentes, pero lo que hay es desconocimiento. Entonces, por ejemplo, programas como este, pues vale la pena que se difundan para que también las mujeres puedan saber. Los adolescentes, las adolescentes, saber que tienen la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es un derecho de ellos solicitar información, metodología anticonceptiva. ¿Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos para la adolescencia? Exacto, exacto. ¿Dónde se pide? La tienen en internet inclusive. Hoy los chicos son muy cibernéticos y con que la digiten, entran y tienen todos los derechos a los que ellos pueden atender, inclusive refutar en algún servicio de salud. Y lo otro que es la parte de los papás, ¿no? Porque si bien lo dices, bueno, pues acá en la clínica de adolescentes tenemos no es un problema, pero sí es como que cuesta un poquito más trabajo sensibilizar a los papás, que cuando tienen un hijo o hija adolescente, yo siempre les digo, a lo mejor va a sonar un poco poético, pero cuando tienen hijos o hijas tremendamente rebeldes y que los papás, de alguna manera, tú lo decías, Juan Carlos, es como sentir que son la propiedad, bueno, pues bienvenido es otro ser humano que piensa y siente totalmente diferente, aunque yo, papá o mamá, lo haya educado. Son totalmente otro ser humano. ¿Cuál es nuestra misión como padres? En este sentido, establecer y ayudar a estructurar reglas y límites claros. La negociación. Si los chicos o las chicas ya vemos como papás que están a nada de iniciar una relación sexual coital, no tengo por qué llegar y preguntar, oye, ¿ya iniciaste relaciones sexuales? ¿Ya besaste? No. O sea, ¿ya te diste? No. O sea, no va por ahí, porque eso es individual. Lo que tengo que hacer en casa como padre o madre familia es establecer las reglas y las normas en mi casa, en todos los sentidos. Y no nada más, vuelvo a insistir, salud sexual es lavarse los dientes, bañarse diario, hacer el aseo de los genitales, usar adecuadamente la copa vaginal, las toallas sanitarias. O sea, tenemos una gama impresionante de educación sexual desde los padres sin entrometernos, sin haber intromisiones en la intimidad de los adolescentes. Porque los papás, bueno, más se van por la intromisión y qué tal, y no me gusta ese muchacho, y cómo es posible, y mira qué, y entonces se convierte en una serie de juicios
que no educan y que tampoco nos llevan a tener una buena relación en la familia. Entonces, creo que también es la misión de los padres trabajar en este sentido de la atención integral de las chicas, porque si crecen así, entonces de adultas van a apropiarse de ese cuerpo con todo lo que implica la prevención y la salud sexual y reproductiva. Guille, y desde el 28 de mayo de 1987 hasta ahora, 2021, ¿qué alcance ha tenido que se haya implementado este día por la acción de la salud de las mujeres? Yo creo que siempre serán ganancias. Yo creo que año con año, mientras se vaya incursionando, se vaya ganando más difusión acerca de este tipo de medidas, de acciones, creo que poco a poco vamos logrando cada vez más. Lo más importante es que no muera, lo más importante es hacer la difusión y seguir en el canal de la prevención. Es un poco lo que ha sucedido hoy con la parte de la violencia, en el que hoy las mujeres en el mundo y en este país no podemos ceder ante la violencia y necesitamos tener la manera de poder legislar, presionar. Y bueno, pues esto es parte de estas acciones que se tienen desde el siglo pasado para con las mujeres y la salud integral. Doctora, ¿qué falta para que las mujeres se apropien del día? Y para, no sé si sea una política pública, un cambio legal, difusión, una campaña. Fíjate que, vuelvo a insistir, a lo mejor se oye muy rosita fresita y muy poético, pero si empiezo por mí, es como una onda expansiva. Cuando yo aviento una piedrita en un estanque, se va haciendo una onda expansiva. Si yo me rasgo las vestiduras y voy a resolver todo lo de mi colonia, pues a lo mejor me cuesta más trabajo. Pero si empiezo por mí, por mi siguiente núcleo, mis hijas, mis sobrinas, mi colonia, y esto va siendo expansivo, creo que de alguna manera podemos estar influyendo directamente en esta parte de hacerse cargo de la salud integral, primero la personal y educar desde el ejemplo. Es como el sobrepeso que hablábamos. Si yo te digo, estás muy gordita, pero yo compro mi bolsa de pan y estoy comiendo y en la cena te digo, tú solo lechugas, pues no estoy educando desde el ejemplo. Entonces yo diría que lo más importante es la educación en todos estos aspectos que platicamos y hacernos cargo de nosotros mismos, que luego no es tan fácil. Y en este sentido, son cambios culturales, porque tenemos que partir desde el patriarcado, modificar comportamientos que son ancestrales para que finalmente pueda suceder esto que nos recomienda la doctora Guillermina Mejía, que es que la mujer se adueñe de su cuerpo, de su salud, y que los servicios de salud estén conscientes que no solo es sexualidad y reproducción lo que le atañe, sino que la mujer necesita una atención de salud integral. ¿Así es, doctora? Así es. Y yo digo que si Gandhi con su huelga de hambre logró lo que logró, no necesitamos la violencia para lograr estos cambios. Sí, es cierto. Tenemos que hacer cabildeo, acercarnos a legisladores y legisladoras, porque incluso siendo mujeres, a lo mejor no tienen esta conciencia, doctora, que usted nos está planteando en este programa. Bueno, yo nada más te digo, tú abriste el programa, Juan Carlos, diciendo toda esta propuesta de los diferentes candidatos que hay ahora, y yo creo que llamará la atención una candidata en la que dice, si me eligen, pondré chichis para todos, ¿no? Porque la imagen visual de la mujer es, mientras haya un busto grande, vas a conseguir lo que quieras. Mientras esa sea la cultura que tenemos y la imagen y la cosificación de la mujer como mujeres, bueno, pues no vamos a llegar tan lejos. Entonces, por eso es que empiezo por mí, la capacitación, y no como un móvil para que la mujer se siga cosificando de esa manera. Tienes toda la razón, Guille. Creo que cerramos muy bien este programa y nos lleva a la reflexión, justamente para lo que decía en un inicio Juan Carlos, que pensemos, reflexionemos y tomemos las mejores decisiones, porque mañana se conmemora este día por una salud integral para todas las mujeres de México. Pues muchísimas gracias, querida Guille, por haber estado en este programa, por volver a casa. Eso. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Edith. Gracias por todo. Recuerden que a partir de mañana estará disponible este programa en nuestra página de Facebook. Nos escuchamos la próxima semana a las 20:30 horas. Pues muchísimas gracias. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas. Hasta la próxima.
Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción, Luis Lula, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.